Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí en casa, recibiendo una enseñanza más de la palabra del Señor. En nuestra serie, El Cordero de Dios, hoy veremos al Cordero sacrificial. Y nuestra base bíblica, hay varios de ellos, varios sacrificios del Cordero, pero vamos a empezar a ver que un Cordero era el redentor de los primogénitos. La palabra del Señor en el libro de Éxodo nos enseña que todos los primogénitos eran dedicados al Señor. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 13 y vamos a ir viendo algunos pasajes ahí en la porción de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 13, en el verso 12, dice la palabra del Señor: dedicarás al Señor todo aquel que abra matriz. ¿Quién era aquel que abría la matriz? El primero en nacer. Todo aquel que abra matriz, el primogénito. Lo mismo que toda primera cría de tus animales. Todos los machos serán del Señor. Eso era por ley, hermanos, para el pueblo del Señor, una instrucción. A las primeras crías de los asnos, o sea, con el asno, con el burrito, había un tratamiento diferente. A las primeras crías de los asnos las redimirás con un cordero, pero si no las redimes, deberás romperles el cuello. También deberás redimir a tu primogénito. Entonces, mire, el cordero era usado para redimir. Vamos a decirle unas palabras un poquito más sencillas: para pagar el precio de los primogénitos. Porque todo primogénito por ley era ¿de quién? Del Señor. Todo primogénito por ley era del Señor. Y entonces dice: y el día de mañana, el verso 14, cuando tus hijos te pregunten, ¿y esto qué significa? Le dirás: con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, en donde éramos esclavos. Y luego dice ahí: como el faraón se empecinó en no dejarnos ir, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos que habían en Egipto. Es decir, tanto a los primogénitos humanos como a las primeras crías de los animales. Por eso yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Así que esto te servirá de señal en la mano y como recordatorio delante de tus ojos, pues el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Nacía un varoncito en la familia. ¿Qué tenía que hacer el varón? Tomar un corderito y luego llevarlo al sacerdote. Y le decía: mire, yo tengo aquí un cordero, es un hijo, me nació un hijo mayor, él es mi primogénito, ¿ok? Entonces él es de Jehová, pero lo voy a redimir, aquí está mi corderito. Y llevaba el corderito para el sacrificio. El de los animalitos que nacían, ¿verdad? Todos los primeros animalitos que nacían, los llevaban al sacerdote. Pero cuando nacía un burrito, y era el primero, entonces podían redimir al burrito llevando un ¿qué? Un corderito. Un corderito. Y si no llevaban el cordero, ¿qué pasaba con el burrito? Tenían que quebrarle la nuca. Lo desnucaba. Es decir, o era de Dios o era de Dios. No había otra opción. ¿Querías quedarte con el burrito? Entonces llévate un cordero. Si te querías quedar con tu hijo varón, entonces llevas un cordero. Pregunta de examen: ¿qué hijo varón no fue redimido y se entregó al sacerdote para su servicio? El niño Samuel, el que abrió matriz, el primogénito del Cana. Él dijo a su mamá: este es del Señor, por ley. No lo voy a redimir, en otras palabras. Lo destetó y lo llevó a la casa del Señor, y ahí estuvo este pequeñito hasta que fue grande. Mire,
Un corderito, el redentor de los primogénitos. Ahí está la figura de Cristo, que pagó nuestra redención, nuestro pago, el pago del pecado. Lo llevó Cristo Jesús. Vamos a ver en dónde más hay otra figura sacrificial del Cordero. En la ofrenda diaria. Ahí está otro corderito también que era sacrificado en el altar. Éxodo capítulo 29 nos da este dato tan hermoso, esta figura, porque dice la palabra que el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que habría de suceder. Y ahí está otro corderito. En el verso 38 leemos acerca de ello. Pero desde el capítulo 29 al inicio empieza a hablar acerca de la consagración de Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote, y de sus hijos, para que ellos pudieran ministrar en la casa del Señor. Se había levantado el tabernáculo, el lugar donde la presencia del Señor estaba con el pueblo. Y para que los sacerdotes pudieran ministrar, tenían que consagrarse. Y aquí están, hermanos, las instrucciones en todo el capítulo 29 para que los sacerdotes, tanto el sumo sacerdote como sus hijos, tenían que hacer para ser consagrados. Ustedes no podían ir a servir a la casa del Señor, al tabernáculo, así tal cual estaba. Había todo un ritual de purificación. Pero me llamó la atención las ofrendas diarias en el verso 38 de Éxodo capítulo 29. Si está conmigo ahí, usted dice, esto es lo que debes ofrecer sobre el altar diariamente y sin falta. ¿Cómo dice la versión 60? Continuamente. Esta versión dice, y sin falta. 2 corderitos de un año. Verso 39, ¿qué dice la versión de usted? En la caída de la tarde. Uno de los corderitos, mire hermanos, iba a ser ofrecido, iba a ser sacrificado por la mañana. Y el otro corderito iba a ser sacrificado por la tarde. Con cada cordero, dice el verso 40, ofrecerás 2 litros de flor de harina amasada con 1 litro de aceite de olivas machacadas para la libación. Ofrecerás 1 litro de vino también, ahí lo explica. El otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Verso 41, en olor grato, como ofrenda encendida. ¿Por qué, hermanos, iba a ser encendida? Porque iba a estar, ¿en dónde? En el fuego del altar, de ese corderito. Verso 41, en honor del Señor. En honor del Señor, conforme a lo hecho para la ofrenda de la mañana y para su libación. Verso 42, otra vez. Esto será el holocausto, ¿qué? Continuo por las generaciones futuras, a la entrada del tabernáculo de reunión delante del Señor, en donde yo me reuniré con ustedes para hablarles. Mire qué maravilloso es nuestro Dios, que venía al tabernáculo para hablarle a su pueblo. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré también a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Escuche el verso 45. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Mire qué maravilloso, hermanos amados. Dios
el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra y todo lo que en ella hay, tenía su pueblo elegido. Y su pueblo elegido tenía un lugar santo, un lugar especial, en donde la presencia del Señor, mire, no visitaba. La presencia del Señor vivía allí. Allí vivía la presencia del Señor. Dice, yo habitaré entre los hijos de Israel. El Señor no era un invitado en su pueblo. El Señor vivía con su pueblo. El Señor estaba en medio de su pueblo, hermanos amados. Y dice el libro de Mateo, la última porción de Mateo 28, y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hermanos, el Señor está con nosotros. Y cuando Él se fue, mire, en forma corporal, Emmanuel, Dios con nosotros, cuando Él se fue en el monte de los olivos, se despidió de los muchachos, de sus discípulos, y le dijo, ¿saben qué? Me tengo que ir, pero no los voy a dejar solos. Enviaré al otro como yo. Enviaré a la tercera persona de la Trinidad para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, y en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, los que ya vimos la fiesta de Pentecostés, allí vino el Espíritu Santo. Y fue tan grande el estruendo que fueron bautizados por el Espíritu Santo los que estaban allí. Hermanos, el Señor dice que habita en nosotros. El Espíritu Santo vino a esta tierra y el Espíritu Santo todavía sigue estando aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Dice el apóstol Pablo que somos templo del Espíritu de Dios. Y eso es maravilloso porque usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Y esa casa que había en el desierto, el tabernáculo, no era cualquier casa, era una casa consagrada al Señor. Y el corderito tenía que morir en la mañana para purificar el tabernáculo de reunión. Y el corderito tenía que morir, tenía que ser sacrificado en la noche o en la caída de la tarde para que ese tabernáculo fuese purificado por el Señor, porque allí habitaba la presencia del Señor. Por ahí creo que Abdi mandó un texto en la semana. No me acuerdo cómo decía ahí, no sé si alguien puede buscarlo, ¿verdad? Pero me gustó, porque hablaba de la presencia del Señor. Y yo decía, wow, qué hermoso, porque coincide con lo que voy a predicar el día domingo. No sé si alguien lo puede buscar rápidamente ahí, en el grupo de la iglesia, de la familia. Pero a mí me dio mucho gozo, ya lo tenemos, ¿no? Dice, no, ese de no suavice no es otro. A ver, ¿dónde está? Aquí está, ya lo encontré. Dice, al ver que Dios está presente en todas partes, deberíamos ser santos en todas partes. ¿Lo leyó? Esto lo dijo Joseph Carey. Al ver que Dios está presente en todas partes, deberíamos ser santos en todas partes. Hermanos, si usted es hijo de Dios, la palabra dice que el Espíritu Santo habita dentro de usted. Y el Espíritu Santo está con usted. Y el Espíritu Santo está con nosotros. El Señor está con nosotros. Hay un texto por ahí que a veces está fuera de contexto, pero se usa también y se entiende, que dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. ¿Sabe cuál es el gran problema, hermano? Que no lo vemos con los ojos carnales. ¿Qué pasaría si estuviera aquí con nosotros hoy el gobernador de Chiapas? Imagínense que de repente dijeran, hermano, ¿saben qué? Mañana viene el gobernador. ¿Cómo lo recibiríamos? Imagínense que yo le dijera, ¿saben qué, hermanos? Nos van a ayudar, nos van a regalar un terreno, pero tenemos que estar aquí. Es más, tráigase quórum. Hay que traer 2 o 3 gentes más.
porque viene la presidenta de la República y quiere conocernos y quiere estar aquí con nosotros. Y es más, yo les voy a decir, aprovechemos, mire, a tener unos folios ahí de algunas peticiones que querramos. ¿Cómo va a venir usted el siguiente domingo? Porque viene la presidenta. Por lo menos bañado, arreglados, dispuestos, temprano. ¿Qué más? Porque mire, aquí va a estar el gentillal afuera con sus pliegos petitorios. Pero la bendición es para ustedes, para gocen. Los que estamos adentro, los carros aquí haciendo cola y los reporteros, pero los militares hacen una valla porque la presidenta va a estar aquí, sentadita ahí al lado de la pastora. Y quiere escuchar en la prédica, quiere ver de qué se habla. ¿Con qué actitud estaría usted, iglesia amada? ¿Estaría en el teléfono distraído, distraída? ¿Estaría pensando en que dejó la olla de frijol en su casa? ¿Con qué actitud del corazón? Porque eso es lo que ve el Señor. ¿Con qué actitud? Mire, Él decía, ese lugar es santo. Es cierto que este no es el mejor lugar. Dios nos va a dar un lugar mejor. Ya está el lugar allá. Estamos armando ahí bien el plano. Ya tenemos un proyecto, ya tenemos unos planos. No estamos de plano, ya tenemos un plano. Pero hermano amado, mire, a lo mejor no es el mejor lugar hoy, no hay alfombra, no hay una luces y muchas cosas. Pero hermanos, aquí está la presencia del Señor. No nos olvidemos que Él habita en la alabanza de su pueblo, que Él está aquí. No es el gobernador de Chiapas, iglesia amada, que nomás, mire, aquí entre nosotros son 6 años ya para afuera. No está aquí, hermano, la presidenta que mire, 5 años le faltan afuera. Y después lo andan metiendo a la cárcel porque saben los fraudes, sale un montón de cosas. Esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero pasa, la gente pasa, los líderes pasan, los gobernadores pasan, pero ¿sabe quién no pasa, hermanos? El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que hizo el cielo, la tierra, el sol, el mar, todo lo que hay ahí, todo lo que hay en la tierra, el universo entero. Él no pasa, su palabra no pasará. Él es para siempre el mismo de ayer. Mire, el que abrió el mar rojo, hermanos, el que le tapó las bocas de los leones con Daniel, el que preservó la vida de Noé y su familia, el que mató al rey Og, el gigante que mataba reyes, aquel que hizo prodigios, el que mató a sus enemigos y que le dijo a su pueblo, estad quietos porque yo voy a pelear por ustedes. Es el mismo que está hoy aquí con nosotros y el que nos quiere bendecir y el que nos quiere sacar adelante es el mismo. ¿Y cuál es nuestra actitud, iglesia amada? Cuidado porque Él está aquí. Cuidado porque Él conoce el corazón. Él sabe. Él conoce nuestros corazones, hermano amado, mire, y este lugar, aunque no sea algo todavía así que, wow, aquí está la presencia del Señor. Por eso, mire, hoy me encantó estas flores que están aquí al frente, ¿eh? ¿Se dio cuenta? Porque la hermana Mari dijo, no, el Señor puso en su corazón. Y de repente escuchó el timbre, ¿verdad? Ahí. Yo dije, ¿qué ciencia era? Pues lo estaba bañando. Y después, ¿qué pasó? La hermana Mari trajo un arreglo de flores. Gloria al nombre del Señor. Mire, ella ha entendido y el Señor lo puso en su corazón. Hijita, ve, compra un ramo porque vas a ir a mi casa. Es el lugar donde habita mi presencia. Allí yo me manifiesto. Allí yo doy libertad al cautivo. Ahí yo traigo sanidad al enfermo. Ahí yo me manifiesto. Mi gloria está ahí. Nada más que hay que poner la radio en la frecuencia, hermano. Ese es el detalle.
Mire, aquí hay muchas frecuencias, acá hay FM, AM, digitales y un montón de fibra óptica y todo lo que está irradiando acá. Pero si usted no pone un radio receptor en la frecuencia, jamás lo va a ver, jamás lo va a llegar. Puede estar emitiendo el cielo la bendición. Mire, el cielo está emitiendo bendición, pero su radio está en otro canal. Y hermano amado, y aquí está fluyendo, pero si su radio está en otro canal, no va a llegar la bendición. Y vamos a vivir vidas, mira ahí, todas tristes, mediocres y con problemas y con situaciones. Y el diablo feliz ahí poniéndonos historias y negatividades. Pero en esta mañana, hermanos, ponga su frecuencia de la radio en el canal del cielo y vea la presencia del Señor aquí que lo quiere bendecir. Aleluya. Y ahí venía el corderito en la mañana al fuego. Y en la tarde no se apagaba el sacrificio y venía el siguiente corderito. Porque era la casa del Señor que se estaba purificando. Hermanos, ese tabernáculo es usted y soy yo. La casa del Señor es usted y soy yo. Y ese cordero, hermanos, ahí está tipificando la continua intercesión de Cristo Jesús, que vive siempre para interceder por su iglesia. Mire, el corderito en la mañana dice que el Señor está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. Y le dice a su padre: Padre, mira allá, Señor, en la tierra, mira a mi hijo fulano de tal, ayúdalo, Señor. Mira, mi hijita fulana de tal, ayúdala, Señor. Está en esta situación. Y él está intercediendo, hermano, intercediendo por usted y por mí. Y también ese cordero sacrificial de la mañana y de la tarde nos enseña a nosotros, hermanos, a presentar a Dios sacrificios de alabanza y adoración y oración y ayunos y ruegos por la mañana y por la tarde. ¿Cuándo? Cada 8 días. Todos los días. Como en el altar del tabernáculo. Todos los días. Todos los días. En la mañana. ¿Qué es lo primero que hacemos en la mañana? Hay que poner la ofrenda. Hay que encender la ofrenda. Y en la tarde, ¿qué hacemos antes de dormir? Ya cuando va cayendo la tarde, ya cuando regresamos, mire, hay que volver a encender la ofrenda. Hay que volver a presentarnos a Dios en sacrificio de alabanza. Daniel era un hombre que tenía una devoción triple. Oraba al Señor 3 veces al día. Y por eso fue hallado entre los sabios. Y por eso pasaron muchos reyes y Daniel siguió adelante. Pero también había otro corderito, hermanos, que era sacrificado con aquellos que se dedicaban a servir al Señor como nazareos. En Números capítulo 6 vemos nosotros uno de los votos que el Señor dejó para su pueblo, el ser nazareos, el famoso nazareato. El nazareato consistía en que un hombre o una mujer podía dedicarse al Señor. Ahí en el libro de Números, en el capítulo 6, dice la palabra del Señor, en el verso 2, habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto de nazareo para consagrarse a mí, y empiezan todas las restricciones. Debe abstenerse de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni de sidra. No beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato deberá abstenerse de comer todo producto de la vid, incluso de los granillos y el ollejo. Mientras dure su voto de nazareato y hasta que se cumpla el término de su consagración a mí, no se afeitará la cabeza con navaja. Estará consagrado a mí y se dejará crecer el cabello. Mientras dure su consagración a mí, no podrá acercarse a ninguna cosa muerta.
Mire, mientras dure su consagración a mí, ni siquiera podrá acercarse a su padre o a su madre muertos, ni a su hermano o hermana muertos, porque sobre él reposa su consagración a mí, su Dios. Mientras dure su nazareato, estará consagrado a mí. Si alguien de manera repentina muere junto a él, su consagración se habrá contaminado, por lo que al séptimo día, es decir, en el día de su purificación, se rapará la cabeza. El octavo día llevará al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión 2 tórtolas o 2 palominos. El sacerdote ofrecerá uno de ellos en expiación y el otro en holocausto. Así, ese día hará expiación por el que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza. Consagrará para mí los días de su nazareato y presentará un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Pero los primeros días serán anulados por cuanto su nazareato fue contaminado. ¿Quién era un nazareo? El que se consagraba a Dios. Hermano, usted y yo, mire, no tenemos otra opción. No tenemos otra opción. Debemos ser consagrados a Dios. ¿Ya se dio cuenta de eso, iglesia hermana? Apartados para Dios. Usted le pertenece a Dios. Usted es de Dios. Ya decía mi amada Clau al principio, todas las cosas que pasaron en esta semana. Qué difíciles, hermano. Gente que ha sido asesinada, gente que ha sido ultrajada, que los han robado, que los han... Bueno, es espeluznante escuchar eso. Pero Dios nos guarda, porque Él sigue teniendo un propósito con nosotros. ¿Sabe que desde que usted estaba en el vientre de mamá, usted ya tenía un propósito en Dios? El Señor ya lo había apartado para algo. ¿Sabe que si yo preguntara ahorita, usted me puede contar alguna historia de que pudo haber muerto cuando era pequeño? Pudo haber muerto en un accidente. Yo nada me acuerdo de uno donde iba Coquita con toda su familia. Íbamos rumbo a Oaxaca. Y en una curva, mira así, clarito vimos cómo se iban a meter bajo un tráiler. Yo venía atrás manejando. Mi suegro venía a mi lado. Cayeron en un bache, en un lugar ahí cerca de Oaxaca. Un tráiler venía de este lado. Y donde cayeron, hermanos, y volvieron otra vez a meterse en la carretera, mire, clarito, a meterse en medio de las llantas del tráiler. Pero milagrosamente, mire, le dio volantazo así y salieron de las llantas de ese tráiler de la carretera. Pero clarito. Mi suegro expresó y dijo, ¡ay, guayito! Gritó así. Y ya tuviera, ¿qué tiempo de que hubiéramos cafeteado a poquito? Ya, más de 20 años. Josué no lo hubiera conocido y Milquita no existiera. Pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas. A Dios, hermanos, le ha placido librarnos. A Dios le ha placido, hermano amado, consagrarlo, apartarlo. Él dice, ella es mía. Y te agarra y te trae, es mía. Si le preguntara yo a cada uno de ustedes, yo no sé por qué pasaron, por qué cosas pasaron. Pero el Señor, hermano, de todas ellas nos ha librado. Porque Él tiene un proyecto de vida para usted. Él tiene un proyecto de vida. Decíamos al principio, algunos llegaron bebés, otros llegaron a mitad, otros van llegando después. No importa, hermanos, el sueño de Dios es perenne. Su palabra no se equivoca. Él no ha fallado. Nosotros somos como el hijo pródigo. Mire que nos vamos, nos alejamos. Pero allá donde andamos en una provincia alejada, de allá nos rescata el Señor. Nos trae con cuerdas de amor. Como dice ese canto, ¿ven? Porque Él sigue teniendo un proyecto de vida con usted y conmigo. Él sigue soñando. Mire, y entonces tenemos que consagrarnos. Tenemos que ser nazareos, hermano amado. Mire, no simpaticemos con nada de lo que el mundo nos ofrece. No, no vale la pena.
El mundo no nos ha dado nada. La carne no nos ha dado nada más que problemas. El que nos ha dado todos es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso mi vida le pertenece y yo estoy consagrado al Señor. Y si por desgracia, mire, ese nazareo se contaminaba con ¿qué? Según la lectura. Con un muerto. Mire, mi sobrita va ganando todas las preguntas esta mañana. Mencione, pregunta de examen, mencione el nombre de un nazareo famoso en la Biblia. Sansón. Otro punto para mi sobrita y medio para mezclar. Sansón. Y si por alguna razón el nazareo se contaminaba con un muerto, ¿qué tenía que hacer? Se rapaba, traía 2 tortolitas y después, para que lo eximieran de su culpa, traían ¿qué? Un corderito. Cristo Jesús. Ahí venía la figura de Cristo Jesús. Y el corderito moría, el peludo, porque estaba bien peludo, greñudito. Mire, se afeitaba la cabeza. Y el sacerdote decía, bueno, ya no cuenten tus días que pasó en Nazareo. Borrón y cuenta nueva. Va de nuevo, mi Nazareo. Va de nuevo. ¿Pero quieres seguir siendo consagrado al Señor? Sí, señor sacerdote. Bueno, sacrificamos al cordero. Borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar de nuevo. Y le empezaba nuevamente, mire, a salir el cabello al Nazareo. Hoy no vino, iba a poner de ejemplo yo a Salomoncito, ¿verdad? Que anda sus caireles. Porque así era un nazareo, hermano amado. Mire, usted es un nazareo, usted es un consagrado a Dios, que el diablo no lo engañe, que el enemigo no lo engañe. Usted es un consagrado al Señor. Vamos entonces y levántese, borrón y cuenta nueva. Jesucristo murió por nosotros, mire, como ese cordero en el tiempo del nazareo. Y entonces el Señor dice, vamos nuevamente, inicia tu nazareato. ¿Cómo me encanta eso, hermano? El día de asueto jugábamos con mis sobrinos y les mostré una pelota prehispánica. Jugamos pelota prehispánica. Al que no lo ha visto, luego le muestro cómo va. Yo le decía a mi sobrinito, válido pegarle con la mano, pegarle con el pie o con la cadera. Entonces estábamos jugando, ¿no? Y le fueron agarrando el modo. Y mi sobrinito, que es más tremendo, ¿no? Le quería meter la cadera y le hacía la cadera y le metía la cadera, pero por meter la cadera la tiraba. Y le decía, ya pues, le vamos a poner castigo al que lo tire. Y entonces él se acordó, porque ya son bien vivos, ¿no? Dice, tío, y que sea el castigo que ponían antes. Le digo, ¿cuál es el castigo? La muerte. Órale, pues, le digo, que lo tire un garrotazo aquí te quede muerto acá el equipo, porque así era antes, ¿se acuerdan? Los que saben de historia. ¿Qué pasaba en el juego de pelota? El que fallaba, muerte. El equipo que fallaba, muerte. Pero en Cristo Jesús, mire, tenemos nuevas oportunidades. El Señor dice, ven nuevamente, trae al corderito, lo sacrificamos y vamos adelante. Nuevamente, nueva oportunidad. Levántate, nazareo, que eres un consagrado a Dios. Ven con el Cordero de Dios que ya pagó por ti hace más de 2000 años y levántate y nuevamente, mira, vuelve a caminar en tu nazareato. Gloria a Dios. Y Sansoncito ya con los enemigos, ¿verdad? Todo pelón. Así quiere el enemigo que andemos nosotros todos pelones espirituales. Pero dice que allá con los filisteos, ¿qué pasó? Nuevamente, ¿qué? Le empezó a crecer el cabello. Y calculó que estaba todo cieguito, ¿verdad? El diablo le había sacado los ojos. Así quiere el diablo vernos. Todos ciegos, todos chocos, decimos aquí en Chiapas, ¿no? Con los ojos por fuera, todo avergonzado. Así nos quiere ver el diablo, hermano. Pero nos los pinta bonito, ¿eh? Eso sí, cuando nos va a morder, bonito, nos los pinta. Mira, puse mis mejores sábanas. Mi marido no está. Mira, ¿cómo le hago? Mira, nos lo pinta bonito. Ándale, no va a pasar nada, hombre. Nada más dale una mordidita.
Pero cuando ya nos capturó, mire, avergonzados, ciegos, sin fuerza, como payaso ahí, Sansón, ¿verdad? El Señor le dio una oportunidad más. Y le dijo a su muchacho que estaba ahí, mira, llévame ahí donde están las dos columnas, las que veas tú que están ahí. Ella va, Sansón, el nazareo consagrado, todo ciego, pero ya, mire, sus cairelitos venían nuevamente saliendo. Aquí está la columna, sí, aquí está. Y todos, mira, ahí está el nazareo. Ese es el diablo, hermano. Burla. Cuando ya uno tronó, mira ahí, mira cómo lo hice, mira todo. Pero ahí vino una vez más, ahí le clamó el Señor, mire, una vez más, Señor, por última vez, dame fuerzas. Y dice que le vinieron fuerzas al nazareo. Y agarró las columnas, mire, y se vino abajo todo ese anfiteatro. Y en esa caída dice que murieron más filisteos de los que él había matado anteriormente. Buena noticia. Pero la mala noticia, que ahí también murió el nazareo, Sansón. Hermano, levántese en el nombre de Cristo Jesús. Levántese, que usted no nació para ser el juguete del diablo. Levántese en el nombre de Cristo Jesús, que usted no nació para hacer la burla del diablo. Levántese en el nombre de Cristo Jesús, que usted no nació para hacer el hazme reír de los demonios del infierno. Usted nació para aplastarle la cabeza a Satanás y a sus demonios. Usted nació, hermanos, para hacerle la guerra a Satanás y a sus demonios. Para eso nació. Es que la regué. Ahí llegó el corderito de Dios, hermano. Por eso le dije al principio, enamórese de ese cordero. Yo quiero que usted salga de este domingo diciendo, Cordero de Dios, gracias. Gracias por tu sacrificio. Cordero de Dios, gracias. Porque tú fuiste a la cruz hace más de 2000 años. Y ese sacrificio me da a mí la fuerza para levantarme y para decir, sí puedo en Cristo que me fortalece. Qué bendición, hermano. Voy terminando. El Cordero de Dios que expía y perdona los pecados. Y ahí hay una serie de citas, apúntelas para que usted las lea en casa, porque en cada una de ellas se replica y se enseña la muerte expiatoria de Cristo Jesús. En Levíticos capítulo 9, verso 3. En los versos del capítulo 14, del 12 al 13. En los versos del 24 al 25 del capítulo 14, que hablan de cómo el pueblo llevaba un corderito para el perdón de sus pecados. El pueblo llegaba con el sacerdote y le decía, mire, aquí hay unos corderitos, para que esos corderitos mueran. Y la sangre de ese cordero que iba a morir, el sacerdote la agarraba y la pasaba en el propiciatorio y le decía, Señor, perdona los pecados de esta familia. Mire, y ahí estaba. Usted lo puede leer, esa figura de ese cordero. Pero vamos a irnos a Isaías capítulo 53 y le voy a pedir a Fer que me ayude a leerla. Isaías capítulo 53 y verso 7. Y mi suegrita va a leer Hechos capítulo 8 y verso 32. Y hermano Josué va a leer Primera de Pedro 1, 19. Vamos a ver qué dice Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y no abrió su boca. Características del cordero. Como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores, se callará. Esa es una de las características del cordero. Un cordero
humilde, un cordero, hermanos, manso, enmudeció, no abrió su boca. Él pudo haber hablado y él pudo haber dicho, no puedo hacer esto, no quiero hacer esto, porque yo no he hecho nada. El que lo hizo fue el hombre. Pero el Señor, como un cordero humilde, enmudeció, no abrió su boca y fue llevado tras sus trasquiladores, fue llevado ante sus verdugos, lo latillaron, lo escupieron, le mintieron para que pudieran declararlo culpable, pero él lo aceptó todo por amor, porque él es el Cordero de Dios, que sabía que iba a ser sacrificado por usted y por mí. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Era necesario que ese Cordero fuera sacrificado. Era necesario que ese Cordero fuera traspasado para que usted y yo en ese sacrificio, hermanos, tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 8 y verso 32. ¿Qué dice? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del trono, así no abrió su boca. Ahí está, hermanos amados, mire, la figura de ese cordero sacrificial, que no es nada más y nada menos que ¿quién, iglesia amada? Cristo Jesús, el Cordero de Dios que estaba a punto de ser sacrificado. El Cordero de Dios, hermanos, que tomó nuestro lugar en la cruz. El que se hizo, mire, el que se hizo maldición para que nosotros en su sacrificio fuéramos bendición. El que tomó nuestro lugar, el que tomó el lugar de usted y mi lugar para decirle, Señor, aquí está mi vida. Toma mi vida, Señor. Yo pongo mi vida. Dice que a él nadie le quitó la vida, sino que él la puso en amor a usted y a mí. ¿Qué dice la siguiente lectura? Primero de Pedro 1:19. Adelante, por favor. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vuelve, por favor, a leerlo, Joshua. Un verso anterior, por favor. ¿Qué dice? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué bendición, hermanos. El sacrificio de Cristo nos rescató de una vida vana. ¿Qué significa una vida vana? Sin objetivos, vacía. Vacía, sin objetivos, sin proyectos, sin sentido. Si alguien me quiere ayudar a leerlo en una versión, nueva traducción viviente o lenguaje actual, Primera de Pedro 1:18, ayúdenme, por favor. Y con esto vamos a ir cerrando nuestro sermón de esta mañana. ¿Lo tiene alguien? Por el premio de un pozón. Adelante, Milquita, se lo ganaste. ¿Qué dice? Primera de Pedro 1:8-9. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían. Primera de Pedro 1:18 y 19. Ya. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Ahí está otro sinónimo, la vida vacía. Hermanos, tener una vida sin sentido, sin propósito. Mire, esa es una vida vacía. Pero el Señor nos rescató de esa vida y nos trajo a su presencia. Sí, Milquita, sigue, por favor. ¿Qué dice? No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor,
sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Amén. Hermano, estar sin Cristo es tener una vida vacía, una vida sin sentido. Eso, hermanos amados, de eso nos sacó el Señor. El Señor nos sacó de esa vida sin propósito, sin sentido, y nos ha traído ahora a su presencia, nos ha traído, hermanos, ahora a su reino, para que tengamos una vida con propósito, una vida de poder, una vida de autoridad, que podamos nosotros, hermanos, estar conscientes de lo que vale nuestra vida. Tenemos que estar conscientes del valor que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Valemos la misma sangre preciosa de Cristo Jesús, sin mancha, sin contaminación, como ese corderito del que hablamos todos estos días. Hermano, ustedes tienen un gran valor. Cuando se vea usted en el espejo, vea el valor que usted tiene, no en sí mismo, como dice la ciencia o como dice el humanismo. El humanismo dice, vete en el espejo y ve el campeón que hay en ti. Pero solamente llega al intelecto y llega al alma. Pero el Señor te dice, vete en el espejo y ve a un hombre que fue rescatado, a una mujer que fue rescatada de una vida sin sentido, pero no por ti. No por ti. No lo merecías. No por ti. No por tu intelecto. No por ti, sino por la sangre de ese cordero sin mancha. Ese cordero de la preciosa sangre, hermano. Mire, si nosotros pudiéramos entender esa expresión del apóstol Pedro que dice, hubo un cordero que no tuvo una mancha siquiera. Hubo un cordero que no se contaminó. Un cordero que Dios preparó, hermanos, desde el inicio del mundo. Un cordero que dijo, heme aquí, yo voy a ir allá por aquel. Dice, el hombre, ni por muy bueno que sea, puede morir por otro hombre. Pero el Señor murió, hermano amado, por aquellos, mire, de lo vil, lo menospreciado. Muchas veces lo hemos pensado, lo hemos platicado y decimos nosotros eso, ¿verdad? Pero ya te diste cuenta que el hermano, sí, es que el hermano era tremendo. Ahorita es medio tremendo, pero era más tremendo. Sí, pero por él vino Cristo Jesús. Por él vino Cristo Jesús, iglesia. Yo sé que usted ni siquiera se quiere juntar con esa persona porque usted dice, no, hombre, ese cuate o esa mujer, no, hombre, ni a la esquina. Pero el Cordero de Dios dijo, no, Él es mío. Él es mío. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Hermanos, estamos en un hospital. Este es un hospital. No es un museo de santos. Este es un hospital de enfermos. Que anhelamos que nuestro doctor venga y nos sane. Anhelamos que nuestro doctor cambie nuestra vida sin sentido, sin proyecto, y que tú dejes un legado en esta tierra. Empezaste todo chueco, todo mal, pero viene el Cordero de Dios a tu vida y le da un sentido a tu vida, y de ahora en adelante tú dices, yo voy a dejar un legado en esta tierra. Mi nombre se conocerá, mis hijos serán bendecidos. Yo haré cosas grandes, no para mí, no para el humano, sino para la gloria de Dios. Y dejas un legado gracias a la preciosa sangre del Cordero sacrificial. Hermano amado, enamórese de ese Cordero del Señor y dígale, gracias, Señor. Gracias, Señor, por amarme. Gracias, Señor. A veces yo digo, nunca lo vamos a entender. ¿Por qué me amó el Señor a mí? Otra pregunta que le hago al Señor, ¿por qué nos das tantas oportunidades y no entendemos, Señor? A veces me enojo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel le daba la espalda al Señor.
El Señor le mandaba un castigo. Volvían a acercarse al Señor. Y luego volvían a darle la espalda al Señor. Y cuando estamos leyendo, hermanos, el Antiguo Testamento, nos enojamos. Esto no entienden. Y el Espíritu Santo me dice, ese eres tú. Esos somos nosotros. Que nos cuesta entender. Pero a medida que nos enamoramos del Cordero de Dios, mire, apreciamos su obra, apreciamos su sacrificio y le decimos, Señor, ya no por mí, Dios, porque yo soy un cordero, que yo soy de esos cabritos que me voy de la línea, Señor, pero tú eres el Cordero de Dios, Señor, tú obra en mí, Señor, obra en mí, Señor, y ayúdame a serte fiel. Ayúdame, Señor, a estar firmes. Ayúdame, Señor, a que ese sacrificio tenga un valor para mí. Y el próximo domingo, mire, hay más enamorados del Señor. Venimos a su casa, mire, venimos con todo el gusto. Venimos, vamos a orar la oración. ¿A qué horas empieza la oración? A las 11 de la mañana. Bueno, 10 para las 11. Y todos orando, hermanos, todos clamando al Señor, todos ahí, ¿verdad? Listos, diciéndole, Señor, sé con nosotros, ayúdanos, Padre, ayúdanos y bendícenos, Señor. Y el Señor ve, mire su corazón, el Señor ve nuestras vidas, dice, vamos, Padre, ayúdale, levántalo, dale, Señor, de tu gracia, ayúdale, Señor amado. Y el Señor hará en nosotros grande bendición. Vamos a orar.